Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del tema de congelación, así que como ustedes ya saben es la aplicación más drástica del frío, al menos que vemos en la asignatura. Y bueno, en este caso es una clase que se toma de manera asincrónica, así que cualquier duda, como siempre, nos consulta. Los temas que vamos a ver son un poco primero los aspectos físicos de la congelación, la justificación de la misma, digamos, curva de congelación en alimentos, para ya después pasar a la aplicación, digamos, tanto los distintos métodos que haya para aplicar la congelación a los alimentos, como las opciones en cuanto a los equipos. Bien, que vamos a ver que básicamente los vamos a separar en aquellos equipos que trabajan con una circulación de aire, por inmersión del producto o directamente por contacto entre el producto y alguna superficie muy fría, ¿sí? Que permite una congelación de buena calidad, digamos, al momento. En cuanto a los fundamentos de la congelación, sí, bueno, como se dijo, es la aplicación más drástica del frío que vemos en la asignatura, y una cuestión lógica es que requiere que la temperatura que alcance el alimento esté por debajo de la del punto de congelación del mismo. Ahí estamos hablando con temperaturas inferiores a los menos 20 grados Celsius. Bien, con esos valores vamos a lograr, ¿sí?, que gran parte del agua que contiene el alimento se congele. Entonces eso hace que disminuya la actividad de microorganismos en el alimento y por ende va a producir el aumento de la vida útil de los mismos. Algo importante a tener en cuenta es que no va a destruir las bacterias que haya en el alimento, sino que las ralentiza el desarrollo de las mismas. Bien, esto se menciona porque cuando el alimento se descongele tiene que hacerse con algunos cuidados, como también vamos a ver. Y algo obviamente importante y que va a tener como objetivo los métodos que mencionemos en la clase de hoy, es que van a buscar mantener toda la calidad que se pueda del alimento, ya sea en cuanto a características organolépticas del mismo, como también nutritivas. Si uno realiza la congelación como corresponde, estas cosas no deberían modificarse en el alimento. Como vamos a ver, también es importante el proceso de descongelamiento del mismo. Bueno, congelación, como dijimos, bien, va a hacer que el agua, gran parte del agua que tenga el alimento, se cristalice. Bien, esto no es tan simple, sino que aumenta la concentración de los solutos del alimento y vamos a ver que trae algunas cuestiones en particular, digamos. Como vimos, el agua al solidificarse, digamos, no queda disponible para los microorganismos, por ende se reduce la actividad de los mismos. ¿Sí? Esos son, digamos, un poco los fundamentos de la congelación. Y algunos inconvenientes que trae la misma, que hay que tener en cuenta, que es que no elimina los microorganismos, como dijimos, sino que quedan en un estado de latencia para en el momento que el alimento se descongele. Hay que tener cuidado con la manipulación y el almacenamiento de los mismos. Bien, también hay algunos organismos que resisten aún a la congelación, como son las esporas. Bien, como dijimos, el agua en el alimento se congela y eso hace que se salga algunas veces de las células, y si el empaque no es el adecuado, puede ser que el alimento se deshidrate y obviamente cambie sus características. Esos son, digamos, algún efecto, por decirlo de algún modo, que se trata de evitar a toda costa en la congelación de los alimentos. ¿Bien? Algo importante a tener en cuenta es la curva de congelación de los alimentos. Fíjense que, como vamos a ver ahora, en función de la composición de cada alimento, va a existir una gráfica de temperatura en función del tiempo distinta, porque eso se va a corresponder con los compuestos en disolución que tenga el alimento. Y si uno piensa, a esta altura ya, uno piensa la curva de congelación de una sustancia pura, digamos por ejemplo el agua, para ser siempre bien originales,
el agua va a descender de su temperatura. Digamos que está a 20 grados Celsius, ¿bien? Y a una atmósfera. Desciende hasta alrededor de los 0 grados, ahí se produce el cambio de estado, que es bastante isotérmico, digamos, o isotérmico idealmente hablando, y si uno lo quiere llevar, por ejemplo, hasta menos 20 grados Celsius, otra vez se produce el descenso posterior a la total congelación del agua. Bien, bueno, con los alimentos eso no sucede porque no son una sustancia pura. Bien, entonces si uno grafica la temperatura en función del tiempo, obtiene curvas más o menos con esta forma, siempre dependiendo de la composición del alimento, ¿no? Pero a grandes rasgos uno va a tener una primera parte, desde A hasta S en este caso, donde el alimento desciende su temperatura hasta que alcanza la de congelación, digamos. Bien, siempre hay un descenso, ¿sí? Un poco menor a la temperatura de congelamiento hasta que se formen los primeros cristales, digamos. ¿Sí? Esta disminución de la temperatura más allá de la de congelamiento del alimento puede ser hasta 10 grados en algunos casos y va a depender de la velocidad, ¿sí? Entre otras cosas. Y acá ocurre, bueno, desde S hasta B hay una liberación de energía muy brusca, digamos, al formarse los primeros cristales de hielo. Es mayor, digamos, la velocidad de liberación de energía que la de retiro de energía del alimento, por eso es que hay un aumento en la temperatura. Y ahí es donde se empiezan a formar los cristales en mayor medida, digamos. Y ahí es cuando ocurre, en ese momento, la diferencia con la sustancia pura, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El agua se va a ir congelando y los solutos que quedan en el alimento, digamos, se van a ir concentrando. Eso crea un descenso crioscópico que hace que la temperatura de congelamiento cada vez disminuya, ¿sí? Por, como dije, el aumento en la concentración de los solutos en el alimento, ¿sí? Estas son las partes más importantes que nos interesan de la curva y que se deben tener en cuenta. Digamos que el proceso de congelamiento propiamente dicho no es, como en el caso de una sustancia pura, isotérmico. Bien, por ejemplo, en la imagen que sigue vamos a tener una curva de congelamiento real de una hamburguesa de carne. ¿Ven? Fíjense que esta disminución en la temperatura va acompañada por lo que dijimos, un aumento de la concentración de los solutos en el alimento. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Más que nada en los tiempos de congelación. O sea, el proceso de congelamiento está muy bueno para lo que es la conservación de los alimentos, pero requiere de una serie de cuidados importantes, digamos. No es tan simple. Eso hace, como vamos a ver en un rato, que los equipos de congelamiento sean un poco más sofisticados, por decirlo de algún modo. La principal causa en la pérdida de calidad del alimento durante la congelación es el daño que causan los cristales de hielo o el agua al solidificarse. Sí, y eso tiene que ver con dos cuestiones. Las características del producto, que ahí no hay demasiado para hacer, porque el producto tiene una cierta composición y es así, punto. Si uno quiere congelarlo, no le va a quedar otra. Pero con lo que sí se puede jugar es con la velocidad de congelación del alimento. Vamos a ver que es muy importante que la velocidad sea muy alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno trabaja una velocidad de congelación lenta, ¿sí? Hay formación de menos cantidad de cristales y esos cristales, que son pocos, crecen mucho en tamaño y dañan la estructura molecular del alimento, ¿sí? Eso causa un daño en las características y va a perder calidad, ¿sí? A su vez, como sabemos, el aumento de la concentración de los solutos muchas veces, ¿sí? Crea una aceleración de algún tipo de reacción química en el alimento que también vaya en contra de la calidad del mismo. Ahora vamos a volver a hablar de este tema, ¿sí? Pero antes, otra cosa para tener en cuenta, como ustedes ya saben a esta altura, es que el agua al solidificarse cambia su volumen, si lo aumenta. Bien, entonces eso crea, por un lado,
tensiones internas en el alimento, así que pueden también dañar la estructura del mismo, y van a tener que ser tenidas en cuenta, como vamos a ver en los equipos. Bien, entonces para evitar el daño celular, la degradación del alimento, las pérdidas de las características organolépticas y nutritivas, la clave en la congelación está en la velocidad. Bien, ¿y qué crea eso? Fíjense que acá lo que se grafica es la velocidad de nucleación y de crecimiento, es decir, la velocidad de formación de cristales o de núcleos y el crecimiento de esos cristales o núcleos. Y siempre lo que se busca es que la velocidad de nucleación sea más alta que la de crecimiento. Eso garantiza que haya una gran cantidad de cristales de pequeño tamaño y no se dañe la estructura del alimento. ¿Bien? Por eso es muy importante, como vamos a ver, la velocidad de congelamiento en los alimentos. Muchos de los equipos que vamos a ver en un rato apuntan a la velocidad de congelamiento. Eso, si bien va a encarecer el proceso, va a garantizar una buena calidad del alimento, ¿sí? Y muchas veces es lo que se busca. Se reasigna el costo en función de mantener la calidad. Por eso es que también los alimentos congelados son relativamente caros, ¿sí? Bueno, como dijimos hoy, traemos el gráfico de vuelta y lo que se busca siempre es que la velocidad de nucleación sea mayor que la de crecimiento de los cristales. Eso garantiza, ¿sí?, que el agua que se congele permanece en el lugar original del alimento, ¿sí? Si no, si uno crea pocos cristales de un gran tamaño, el agua se empieza a viajar, digamos, por el alimento y se deslocaliza. Y eso hace que cambien las características del alimento y ya no tenga la misma calidad. ¿Bien? Todo esto, como resumen, lleva a que la velocidad tiene que ser muy alta para que los cristales sean pequeños y se mantengan las características del alimento que se mencionan en la diapositiva. Bien, tamaño, forma, la textura, apariencia, características desde el punto de vista nutritivo y todo con lo que tenga que ver con la frescura del alimento, digamos, todo lo que uno asocia con un alimento fresco. Bien. Contrariamente, obviamente, no se desea, como vamos a ver, una velocidad lenta porque las características del alimento van a cambiar. ¿Sí? Bueno, esto con lo que tiene que ver con la velocidad, ¿sí?, de congelamiento. Siempre lo que se busca es evitar la deshidratación de las células, que el agua permanezca en el lugar original del alimento. Bien. Y como dijimos, los alimentos van a sufrir un cambio en el volumen, ¿sí? Un aumento, porque el agua al solidificarse aumenta su volumen. En general puede suponerse que el alimento varía hasta un 6% su volumen y eso lo va a tener que tener en cuenta el equipo o la persona que diseña el equipo de congelamiento va a tener que tener en cuenta ese aumento en el volumen o el empaque del alimento. Bien. Y otra cuestión importante que en este caso juega a favor, digamos, es que la conductividad térmica del hielo es 4 veces mayor o hasta 4 veces mayor que la del líquido. Entonces, cuando el alimento empieza a solidificarse, empieza a drenar, digamos, la energía de manera más fácil. Y eso ayuda a la necesidad de realizar un congelamiento rápido. Bien, esto es algo que es una característica del agua y en este caso juega a favor, digamos. Bien. Esto con respecto al congelamiento. Pero como mencionamos, el proceso de descongelamiento también es importante. ¿Sí? Muchas veces en este proceso, si bien uno hace el congelamiento como corresponde a una alta velocidad para que se formen muchos cristales de un tamaño relativamente pequeño, por ahí puede ser que el proceso de descongelación o de descongelamiento arruine el producto. Bien. Entonces, como menciona la diapositiva, es una operación que es importante, ¿sí? Y muchas veces, como dije, es la
encargada de causar un deterioro en los alimentos congelados. Contrariamente a la congelación, sucede lo opuesto a lo que mencionamos en la diapositiva anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque el líquido es menos conductor térmico que el hielo, entonces como que crea una capa de aislación en el alimento, ¿sí? Y eso produce un efecto aislante en el mismo, ¿bien? Entonces juega en contra en este caso. Si bien está bueno en la congelación, en la descongelación no tanto, ¿bien? Lo que se debe tratar de lograr es que no haya un gran delta T, digamos, entre el medio que se utilice como descongelamiento y el alimento, ¿sí? Porque eso evita el sobrecalentamiento de las superficies del alimento y lo que podría llevar al desarrollo microbiano en esa superficie. Bien, ¿esto a qué me refiero? Que uno puede tener un alimento de un tamaño importante, cuyo centro esté congelado y en la superficie no. Y esa superficie, si uno deja el alimento, por ejemplo, a temperatura ambiente, en la superficie puede tener o puede favorecer el desarrollo microbiano aún cuando en el interior del alimento esté congelado todavía, ¿sí? Entonces, como métodos de descongelamiento, lo que se debe evitar es el sobrecalentamiento excesivo de la superficie, mayormente del alimento, ¿sí? Porque si se produce en el interior ya estaríamos en una cocción del alimento, ¿no? Que no se haga en un tiempo muy largo, ¿sí? Siempre y cuando la temperatura, por ejemplo, un alimento que se deja descongelar en el ambiente, en condiciones ambientales, no es tan adecuado, ¿bien? Porque, como dijimos, la superficie puede alcanzar la temperatura o una temperatura relativamente alta que favorezca el desarrollo de microorganismos, ¿bien? Y también, en el mismo caso que durante la congelación, se debe evitar la deshidratación excesiva, es decir, que el agua que forma parte del alimento quede en el alimento, ¿sí? No se vaya del mismo, sino otra vez se pierden las características que se desea conservar del alimento. Y respecto a los métodos tenemos varios. Calentamiento exterior, sí, que puede ser con aire, con agua líquida o con vapor, siempre jugando en no generar un sobrecalentamiento excesivo en el alimento, ¿sí? O bueno, hoy en día también se puede utilizar microondas o calefacción dieléctrica para generar un descongelamiento en sentido contrario, es decir, desde el interior del producto hacia el exterior. Bien, estos para ahí son los métodos más utilizados. Entonces, como vamos hasta acá, en resumen, dos cuestiones. En congelación, ¿sí? Como vimos, que sea rápida, ¿sí? Esto hace que se formen muchos cristales de un tamaño pequeño y que el agua no migre dentro del alimento. Una de las cuestiones que ya estudiamos. La otra de las cuestiones, el 2 lo voy a dejar para lo último, es el descongelamiento, que ya estudiamos. Bien, es evitar los sobrecalentamientos y la deshidratación. Tratar de que sea lo más rápido que se pueda, sin evitar nunca, digamos, o tratando de evitar, mejor dicho, temperaturas elevadas. Y algo también que hay que tener en cuenta es el almacenamiento. ¿Sí? Muchas veces, como vamos a ver, los alimentos se congelan en equipos específicos de congelamiento y luego se los lleva a cámaras de conservación del producto ya congelado. Bien, es muy importante mantener la cadena de frío del alimento. Si el alimento varía su temperatura, una vez que está congelado, ¿no? Varía su temperatura de almacenamiento, puede haber recristalizaciones, es decir, se agrupan los cristales y otra vez se forman cristales de mayor tamaño. Entonces, para mantener la calidad de los alimentos es muy importante que la temperatura sea lo más estable que se pueda. Bien, y algo lógico también es que mientras uno lleve al alimento a una temperatura menor, mayor será el tiempo de conservación que podamos darle a ese alimento. Bien, entonces estas tres cuestiones son muy importantes. Que la congelación sea muy rápida, que el almacenamiento sea a temperatura estable lo más que se pueda, y la descongelación, que se evite el sobrecalentamiento mayormente en la superficie del alimento. Bien. Bueno, terminando con la teoría sobre congelación, vamos a ver un poco de los
los equipos que hay, o sea, los métodos de congelación. Hay muchas posibles clasificaciones de los equipos, ¿sí? Acá en este caso vamos a elegir los equipos que trabajan con corriente de aire, es decir, una gran corriente de aire que pase por el producto a congelar. Equipos de inmersión, se sumerge al producto en algún tipo de líquido, bien, o por contacto. Es decir, como vamos a ver, ya hemos visto en la clase de intercambiadores de calor, que ahí el fenómeno de intercambio de energía que interviene es la conducción. Prácticamente se trata de eliminar el aire que hay entre el alimento y el refrigerante, digamos, ¿sí? Vamos a ir en este orden. Corrientes de aire, los más utilizados por ahí son los túneles de aire o los túneles de congelamiento, que hay de dos tipos, discontinuos o continuos, claramente, ¿no? En el caso de los discontinuos, desde el punto de vista físico, digamos, son muy similares a una cámara de conservación, como estuvimos viendo en la clase anterior. Pero la diferencia está que el aire circula a una muy alta velocidad. ¿Sí? Como ustedes saben, el aire no es un buen conductor térmico ni tiene mucha capacidad térmica. Entonces, para suplir esas dos contras que tiene el aire, se necesita una gran velocidad de circulación del mismo. Bien, obviamente eso requiere un costo en forzadores bastante importante, pero bueno, como dijimos, los métodos de congelación no se caracterizan por ser baratos, ¿sí? Las ventajas que tienen los túneles discontinuos es que son muy versátiles, prácticamente se puede congelar cualquier tipo de producto. El costo de mantenimiento no es elevado, porque es como dijimos, muy similar a una cámara. Son compactos y la inversión inicial es relativamente baja. Lo único que tiene es forzadores de un gran tamaño. Eso hace que sean más apropiados, digamos, para congelar productos a granel. Y requieren, al ser de tipo discontinuos, gran cantidad de mano de obra, porque se va a requerir que el túnel se cargue con el producto, se espera el tiempo de congelamiento, se retire ese producto y se vuelva a cargar con el túnel con producto nuevo, es decir, lleva una gran mano de obra. Y tiene un gasto de energía importante, comparado con, por ejemplo, los congeladores a placas, como vamos a ver más adelante, por la gran velocidad de circulación de aire que se necesita. Y en este tipo de método de congelamiento, digamos, hay una pérdida del 2 al 3% del producto. Por ahora este dato es aislado, no dice demasiado, pero recuérdenlo para cuando veamos otros métodos y compararlos, ¿bien? Porque si uno tiene un número así aislado, verdaderamente no significa nada. Pero bueno, en un rato por ahí sí, ¿bien? Esperemos que signifique. Bueno, los túneles discontinuos, como dijimos, es como una cámara, bien, o sea, es un recinto en el cual hay un evaporador en su interior que tiene uno o varios forzadores que garanticen una velocidad muy alta de circulación. Entonces el producto se congela en un tiempo muy bajo, gracias también a la muy baja temperatura del aire. Bien, entonces baja temperatura y alta velocidad crean una también velocidad alta de congelamiento en el producto que garantice la calidad del mismo, ¿sí? Y después, bueno, hay muchas características, muchas posibilidades, ¿sí? Desde productos que se colocan en estanterías, por eso dijimos que se necesitaba mano de obra en estos casos que introduzca y retire el producto una vez que se congeló, o en algún tipo de zorras que también el producto se puede congelar y luego se retira por parte de operarios. Bien, esta, si se quiere, es una de las contras que requieren una cantidad de mano de obra importante. Bien. Parámetros típicos de este tipo de instalaciones: velocidad de circulación de aire de 3 a 15 metros por segundo. También por ahora son velocidades importantes, pero bueno, vamos a ver en los otros tipos qué velocidades se desarrollan, digamos, o se requiere ese método. Fíjense las temperaturas del aire, muy bajas, como dijimos.
Esto necesita una combinación de alta velocidad y baja temperatura. Capacidad es relativo, de 400 a 500 kilos por hora. Y para que tengamos una idea de los tiempos de congelación, túneles de descongelamiento para pollos de 2 a 4 horas, pescados 2 a 3 horas, ¿sí? Y si el pescado está en cajas, ¿sí? Fíjense que el tiempo se eleva bastante. Todos estos cálculos están hechos con una temperatura del aire de menos 45 grados Celsius. O sea, son tiempos relativamente prolongados, como vamos a ver. Ya cuando uno habla de túneles continuos, ¿sí? Ahí el requerimiento de mano de obra es menor que el anterior, por ende, porque la operación del túnel es más simple. Bien, son compactos y tienen tiempos de congelamiento más bajos que el discontinuo. Pero no es tan versátil como en el caso de los discontinuos. Son mucho más caros que los discontinuos porque tiene que tener algún método que permita que el alimento circule en su interior sin la necesidad de un operario, digamos, ¿no? Entonces son más caros. Nuevamente tiene un consumo alto de energía y también eso hace que tenga un costo de operación alto. Y todo el sistema de automatización, de circulación, digamos, del alimento en el interior del túnel hace que tenga una necesidad de mantenimiento importante. Bien, fíjense que en estos casos vamos a tener cintas transportadoras que traigan el alimento en cajones, como pueden ser pollos, ¿sí? Acá está vacío, el alimento se introduce por un extremo, digamos, y cintas o cadenas van transportando a una cierta velocidad. En el interior hay una muy alta velocidad de circulación de aire y también a muy bajas temperaturas, que el cálculo está hecho en función del producto que sea, de la forma, el tamaño, que al salir por el otro extremo se congele, esté congelado, digamos, bien. O sea, y continuamente se van cargando estas torres, digamos, de cajas o de lo que sea. Bien, entonces se introducen por un extremo y por el otro ya salen congelados. Digamos, en estos casos la mano de obra es solamente encargada de ir reponiendo el producto a congelar y retirándolo por el otro extremo ya congelado, llevándolo a la cámara de congelación, de conservación, perdón, ¿sí? O sea, los túneles son los utilizados para congelar el alimento que luego, una vez congelado, se va a almacenar en una cámara. ¿Bien? Mayormente, ¿no? También hay otras posibilidades que se lo transporte una vez que esté congelado. Pero bueno. Congeladores de banda, o sea, también por corriente de aire puede ser que se congele el alimento mediante vaya circulando arriba de una banda o de una cinta, ¿sí? Estas pueden ser rectas, curvas, de acero o de plástico. Tienen que tener la particularidad de que tienen que tener orificios que permitan la circulación del gran flujo de aire entre ellas. Es decir, entre la banda va a circular aire. Bien. Eso hace que ya la utilización o la aplicación de este tipo de congeladores sea más acotado. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos como rodajas de manzana, coliflor, frutillas, alcauciles. Y fíjense que tenemos acá los ejemplos en los cuales tenemos la banda, que en la parte superior claramente va a ir circulando el producto a congelar, y el aire atraviesa la banda y el producto, bien, rodeándolo y favoreciendo el congelamiento del mismo. ¿Sí? Generalmente puede haber dos zonas, como muestra este gráfico, en la cual en la primera zona una posibilidad es que el aire circule a muy alta velocidad, causando la congelación en la superficie del producto, ¿sí? Para luego ser trasladado a una segunda zona en la cual se va a congelar el interior con una velocidad de aire un poco menor. ¿Bien? Uno puede garantizar la calidad si logra congelar muy rápidamente la superficie del alimento. De hecho, hay métodos que específicamente buscan eso: crear una muy rápida congelación de la superficie y luego una congelación en la totalidad del alimento a una velocidad un poco más baja.
Túneles lineales pueden ser estos, o sea, los de bandas. Fíjense que acá tenemos otros dibujos que están formados como por varillas metálicas, ¿sí? Que puede circular con gran facilidad el aire a través de estas bandas, que pueden ser lineales, es decir, uno coloca el producto en un extremo del túnel, pasa por el interior gracias a esta banda y sale por el otro ya congelado. Fíjense que acá tenemos un esquema en los cuales el evaporador está en la parte superior y la circulación del aire rodea el producto, ¿sí? Basándose en que pueda atravesar estas bandas, digamos. Puede ser que también los congeladores de bandas, como vamos a ver en un rato, también sean no lineales, ¿sí? Y eso hace que sean un poco más compactos, digamos. Y tenemos tiempos de congelación, ¿sí? En el caso de las frutillas en 12 minutos, filetes de pescado en 20, ¿sí? O sea, fíjense que los tiempos ya son un poco menores. Y uno puede jugar, ¿sí? Con la velocidad de las bandas y en función del producto y el tamaño que tenga ese producto para... esto es lo que permite que este método sea más versátil, digamos. Bien, y como dijimos, además de bandas lineales, pueden ser circulares, ¿sí? Fíjense que en estos casos el producto entra en la parte inferior y mediante va subiendo va teniendo cada vez una menor temperatura. El evaporador en este caso está al costado y hay una alta velocidad de circulación que en estos casos es horizontal a través, digamos, de los pisos de la banda. Bien. Estos son muy utilizados para congelar, por ejemplo, hamburguesas, piezas de pescado o comidas ya elaboradas. Bien. Fíjense que acá tenemos otro caso en el cual congeladores de banda en espiral, en los cuales en este caso el flujo es vertical. Eso va a depender del producto, de la forma, de las características, ¿sí? Y otra vez ingresa por la parte inferior, sube y sale por la parte superior el producto ya congelado, ¿sí? Luego se limpia esa banda y vuelve a cargarse con producto a congelar. El evaporador otra vez está en un lateral, un gran forzador o varios forzadores que garanticen una muy alta velocidad de circulación de aire a muy baja temperatura, digamos. Bien. Estos túneles, como dijimos, uno puede jugar con la velocidad de la cinta también, no solo con la del forzador. Son bastante versátiles, digamos, pero capaz que su campo de aplicación está en lo que es productos húmedos o pegajosos, piezas largas, y pueden congelar tanto productos sueltos como empacados. Bien, pero no todo es simple, sino que tienen un alto consumo de energía porque no solamente vamos a tener que invertir en el forzador, sino también en el movimiento del producto por la cinta, digamos, ¿sí? Y requiere que el método de entrada del producto, de carga del producto a la cinta, tenga una cierta homogeneidad, ¿sí? Porque si no, eso va a comprometer el congelamiento del mismo. Bien. Acá tenemos algunas imágenes de los túneles en espiral. Como dijimos, fíjense, lo anterior eran esquema, acá ya son fotos que el producto va subiendo. Fíjense la cantidad de pisos que tiene en este caso, productos ya elaborados. Acá tenemos un esquema en el cual vamos a tener el ingreso del producto, como siempre, en la parte inferior a congelar. Se circula por todo el interior del espiral y sale ya congelado por la parte superior, y los evaporadores con sus forzadores están en el lateral. Bien, algo similar ocurre en este caso, ¿sí? Los evaporadores están acá. Acá tenemos más imágenes. Las configuraciones son un montón posibles. Estos son como los que estábamos viendo en las fotos anteriores. El evaporador está en un lateral, el ingreso y el egreso del producto por el mismo lado. En estos casos el ingreso por un lado y las salidas por el otro. Esto va en función de la necesidad de cada planta, ¿sí? Fíjense que en este caso forma como un 8, en este caso también, y los evaporadores están en el medio. O sea, hay una infinidad de configuraciones, digamos. Bien. Túneles en espiral, muy utilizados. Ya algo un poco más de más calidad, si uno requiere un producto de más calidad en el congelamiento, puede ir a lo que se conoce como lecho fluido o lecho fluidizado, ¿sí?
¿Por qué más calidad? Y porque la velocidad de congelación que se logra con este método es muy rápida. Pero no es aplicable a cualquier alimento o cualquier pieza, digamos, ¿sí? Sino que tienen que ser cosas pequeñas, como muy utilizado con vegetales, en este caso chauchas, papas, rebanadas de zanahoria o champiñones. La temperatura del aire no es muy distante de los anteriores, menos 40 grados Celsius, y fíjense que los tiempos de congelamiento acá se empiezan a cortar bastante, ¿sí? ¿Cómo funcionan? Es una cinta transportadora también, ¿sí? Generalmente está inclinada y tiene ranuras que permiten que pase el aire, en este caso a muy alta velocidad. Entonces lo que va a hacer este aire es, de algún modo, es aire ascendente y va a mantener el producto en suspensión. Entonces el producto en toda su superficie va a estar rodeado por aire y eso crea una muy alta velocidad de congelación, ¿sí? Acá tenemos el esquema. Fíjense, digamos, un corte visto a 90 grados de este, en el cual el evaporador está en el lateral, el forzador envía aire a tan alta velocidad y los productos son pequeños que flotan, ¿sí? Eso es lo que pasa, flota el producto en la cinta o en la banda y hace que la velocidad de congelación sea muy alta, por ende la calidad del producto congelado es muy buena. Bien. Fíjense que acá tenemos otro caso en el cual tenemos la entrada de la materia prima, del producto ya congelado, digamos, evaporadores y una alta velocidad de circulación gracias a todos los forzadores que se tienen. Por el otro extremo sale el producto ya congelado. Son equipos muy compactos, y eso hace que tengan una gran capacidad de congelamiento específica, digamos, y tienen una muy baja pérdida de peso del producto, es decir, prácticamente no hay desperdicio en estos casos. Pero como se imaginarán, requiere una gran inversión en el costo operativo, debido más que nada a la velocidad de los forzadores, y que las piezas tienen que tener, por un lado, un tamaño específico y a su vez tienen que ser homogéneas para garantizar una calidad alta del producto a congelar. Fíjense que ahora tenemos imágenes de este tipo de equipos de congelación, ¿sí? Fíjense que en este caso parecen ser arvejas, ¿sí? Que claramente, fíjense cómo están flotando, o sea, la velocidad de circulación del aire está tan alta a través de esta banda que logra que el producto flote, como dijimos, y sea atravesado en toda su superficie por aire a muy baja temperatura y hace que se congele con una calidad muy alta, ¿sí? Como que estarían todas las condiciones para lograr una alta calidad del producto. Bueno, congeladores a placas. Esto ya hablamos en la clase de intercambiadores de calor. Un poco los mencionamos desde el punto de vista de construcción, digamos. Y son muy utilizados, en ese caso lo dijimos, para congelar algún tipo de alimento. Principalmente porque, como dijimos, elimina el aire que hay entre la placa y el alimento. Entonces el principio de transferencia de calor que utilizan es la conducción y eso hace que la velocidad sea mucho más alta. Bien, las placas se mueven, en el interior de las placas va a circular el refrigerante y se va a colocar el producto entre estas placas que presiona al alimento por medio de un sistema que puede ser hidráulico o neumático en algunos casos, para eliminar el aire, como dijimos, ¿sí? Claramente, si el alimento es a granel, digamos, las placas tienen que estar construidas con, por ejemplo, aleaciones de aluminio de grado alimenticio, va a estar en contacto directo con el alimento. En el caso que se utilice, por ejemplo, es muy utilizado este método para congelar pescado. Una vez que se retira del mar, el pescado va directamente a estos congeladores a placas y en ese caso tiene que estar también el material preparado para soportar el agua salada del mar. Bien. Hay de dos tipos, horizontales o verticales. Los horizontales
que están principalmente diseñados para congelar alimentos que ya se encuentren en su empaque, digamos, ya sea en bandejas o en cajas, como pueden ser carnes. En cambio, los que son del tipo verticales son los que se utilizan con producto a granel. En el ejemplo que yo di antes, es muy utilizado, por ejemplo, para congelar el pescado sin ningún tipo de empaque. Bien, como ya vimos antes, fíjense que en este caso tenemos los esquemas, en los cuales fíjense que estas placas más oscuras, por decirlo de algún modo, son las de congelación, en cuyo interior va a circular el refrigerante. Y el producto en este caso son estos rectángulos más claros. ¿Sí? Acá tenemos un émbolo que se levanta, eso hace que se separen estas placas y esto requiere mucha mano de obra en cargar el producto a congelar. Luego se baja el émbolo, entonces se barre el aire que hay entre el paquete del producto y la placa y el refrigerante, digamos, entonces se congela muy rápido. El émbolo se vuelve a levantar y el personal tiene que retirar el producto ya congelado, es decir, requiere de mucha mano de obra. Bien, tenemos otro esquema que muestra algo muy similar. Los equipos estos se van a seleccionar por la producción en kilos hora, ¿sí? De alimento congelado que requiera, el desplazamiento entre las placas, si ya sea el máximo y el mínimo, es decir, para cargar en el caso del máximo las placas con el producto a congelar y luego retirarlo, y el mínimo sí que va a estar dado por estos topes que va a depender de cada caso, de cada producto. ¿Sí? Y fíjense que la temperatura del refrigerante siempre ronda alrededor de menos 40 grados Celsius, ¿bien? Independientemente del método que se utilice. En los otros casos por ahí estábamos hablando de la temperatura del aire y bueno, lógicamente el refrigerante va a ser un poco menor, pero tampoco es una temperatura muy distante, digamos, de un método a otro, al menos los que vimos hasta ahora. Acá tenemos fotos, fíjense que esta foto es muy similar al esquema que teníamos antes, en el cual está el émbolo y todas las placas sí, con alimento en su interior, y acá en la imagen de la derecha vemos a una persona cargando o descargando el producto, a congelar o descongelado. ¿Sí? Y acá tenemos tiempos. Congelado, un bloque de pescado de un espesor de 5 centímetros puede llegar a tardar 75 minutos. ¿Sí? Existen también túneles de congelación de placas del tipo continuo, ¿sí? En los cuales van a tener dos salidas o comunicaciones con el exterior, digamos, por las cuales en uno se va a cargar el producto a congelar y por la otra se retira el producto ya congelado. ¿Sí? Acá tenemos más imágenes, más fotos, siempre lo mismo, ¿no? Fíjense, acá tenemos las placas ya separadas, acá están juntas, digamos, y exteriormente también están aisladas con paneles como los que vimos en la clase de construcción de cámaras, y puertas que se abren, se carga el producto, se baja, se cierra, se deja el tiempo de permanencia que se necesite para que se congele y luego se retira. Bien, es un proceso que funciona tipo batch. Como ventajas, la congelación es muy rápida, ¿sí? Porque el método como dijimos, lo que predomina es la conducción, ¿sí? Entonces eso garantiza una alta calidad del producto. Es un equipo que es compacto, no tiene la necesidad de forzadores, entonces el gasto de energía eléctrica es relativamente bajo y es relativamente barato, ¿sí? Y son como directamente el refrigerante los que circula por las placas, digamos, no hay que esperar que se llegue el aire a una temperatura como en el caso de una cámara o de un túnel de congelamiento. ¿Sí? Pero contrariamente son muy poco versátiles, es decir, congela productos que tienen una forma definida, digamos. Por ejemplo, acá es muy complicado, de hecho no se utiliza para congelar, por ejemplo, productos que tienen forma esférica, como un limón. Bien, es decir, es muy acotado su campo de aplicación. Y como vimos, al ser de operatoria tipo batch,
requiere mucha mano de obra para cargar y descargar el producto. Bueno, hay otro también de superficie o de contacto que se conoce como superficie rascada, que se utiliza para líquidos viscosos. Y fíjense que consiste en lo que muestra el esquema. Es un tambor que gira y fíjense que por esta parte gris va circulando el fluido refrigerante a muy baja temperatura. En la parte superior se introduce el producto líquido a congelar con una cierta dosificación, digamos, que se vaya desarrollando durante la superficie de este tambor, ¿sí? Y por estar en contacto directo con el refrigerante, llegado un cierto punto se congela y luego podemos tener un elemento cortante o una cuchilla o algo que vaya raspando ese producto de la superficie del tambor, lo retire y ya se obtiene en otro lado el producto congelado. Claramente, otra vez, tiene un campo de aplicación bastante acotado, se puede usar por ejemplo para jugos o algún tipo de crema helada, bien, pero es muy acotado en este caso. Bien, vamos a pasar a los congeladores del tipo líquido, de inmersión, ¿sí? Es decir, hay algún líquido que se pone en contacto con el alimento y lo congela. Son mucho más simples que los anteriores, vamos a ver ahora en algunos casos. Algunos casos suelen utilizar líquidos criogénicos, como pueden ser el nitrógeno o el dióxido de carbono, ¿sí? Contrariamente, también se puede sumergir el alimento en una solución de agua con sal o salmuera, ¿sí? O agua con azúcar, ¿bien? Con un tipo de alcohol también, ¿sí? Siempre y cuando eso no reaccione, digamos, con el alimento. Entonces esto hace que se separen en dos tipos. Si estamos hablando del caso de salmueras, por ejemplo, el alimento se va a sumergir en una pileta que tenga una salmuera a muy baja temperatura. Ahora, en el caso que estemos en lo que es sustancias criogénicas, así como el nitrógeno o el dióxido de carbono, se rocía superficialmente al producto a congelar con las sustancias esas. ¿Sí? Fíjense que en el caso de el nitrógeno o el dióxido de carbono, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, la temperatura de ebullición a presión atmosférica es de menos 180 grados Celsius. Es decir, si uno lo rocía al alimento con nitrógeno líquido, logra una muy baja temperatura. Por ende, la velocidad de congelación es muy rápida. Fíjense que, como vimos antes, el lecho fluidizado era uno de los métodos más rápidos que vimos hasta ahora. Fíjense que en este caso que se utilicen líquidos criogénicos es hasta 2,5 veces más rápido que ese. Es decir, la velocidad de congelación es muy alta, lo que lleva de la mano una muy alta calidad del producto, ¿sí? Y en el caso de que el alimento se sumerja, obviamente también la velocidad es alta porque ese líquido va a rodear a todo el alimento y como es líquido justamente tiene una capacidad de retirar energía mayor que la del aire. Bien. El nitrógeno y el dióxido de carbono no interactúan de ninguna forma con el alimento, ¿sí? Entonces pueden estar en contacto que es directo, ¿sí? En el caso de las soluciones vamos a tener que tener en cuenta, se va a tener que tener en cuenta si hay algún tipo de interacción entre el alimento a congelar y el líquido que se utilice. Bien, vamos a ver este tipo. Por ejemplo, si quisiéramos congelar un producto, se puede ingresar por un extremo con una cinta, se sumerge en una pileta, ¿sí? Que está el líquido a muy baja temperatura, va a rodear todo el alimento, a su vez se lo rocía en la parte superior por si flota, entonces llega hasta el otro extremo y se lo retira ya congelado, se rocía con agua para retirar todo el resto de este producto que se utilice y el alimento se congela en una velocidad muy alta, ¿sí? En estos casos se puede utilizar, dependiendo del producto, ¿sí? Puede utilizarse salmuera para pescado, ya que no intervienen o no interactúa con el alimento, y azúcar para frutas, viene a decir agua con azúcar que tampoco interactúe con el alimento, si no estamos cambiando el sabor de alguna manera. Fíjense que en este caso es salmuera,
tenemos una bomba que crea la circulación de la salmuera y un evaporador, ¿sí?, que va a enfriar la salmuera. Se utilizará un refrigerante para enfriar esa salmuera. Bien. También podemos utilizar para congelar producto en moldes, por ejemplo huevo, ¿sí? Fíjense que tenemos dos cintas o dos bandas en las cuales el interior va a circular el refrigerante, que tienen una forma especial en la cual el producto, que puede estar en forma de pellet, ¿sí?, lácteo, huevo líquido, alguna pulpa de fruta o puré de vegetal, que se vaya solidificando con esta forma. Bien, esto también crea una alta velocidad de congelamiento, pero el campo también es muy acotado. ¿Sí? Es una banda transportadora, pero que es corrugada, ¿sí? Se carga por un extremo y se retira por el otro, ya congelado. Y en lo que tiene que ver con congeladores criogénicos, si estos ya son de una tecnología mucho más alta, y en el caso de que se utilice nitrógeno, la banda recta es muy utilizada, pero también se lo puede utilizar en espiral. Fíjense que en estos casos el producto entra por un extremo, si la banda es recta, ¿sí?, se rocía, ¿sí?, con nitrógeno. Fíjense que se lo rocía con nitrógeno líquido. El nitrógeno, al ponerse en contacto con el alimento que está a una temperatura relativamente alta, se evapora instantáneamente y hay que retirar ese nitrógeno, ¿sí? Otra posibilidad sería sumergir el alimento en nitrógeno directamente, ¿bien? Pero eso requiere una gran cantidad de nitrógeno. También puede hacerse lo mismo con dióxido de carbono. En estos casos, prácticamente se utilice la sustancia criogénica que sea tanto el nitrógeno como el dióxido de carbono, es muy complicado recuperar esa sustancia, porque se evapora y se escapa, ¿sí? Entonces hay que continuamente reponer esa sustancia, como vamos a ver ahora. Acá tenemos algunos equipos. Se rocía con unas toberas, ¿sí?, que en el cual, como dijimos, en el caso del nitrógeno pueden tener hasta temperaturas de hasta 180 grados. Entonces el alimento se va a congelar muy rápido y el nitrógeno se evapora también muy rápido. Fíjense que circulan por bandas. Acá están las toberas. Son equipos que son compactos y, como vamos a ver, son muy costosos. Más que nada por la necesidad de reponer la sustancia criogénica constantemente y el almacenamiento de la sustancia. Bien, son equipos que la inversión no es alta, pero sí el costo operativo es muy alto. Y también podemos, como dijimos, se puede lograr la inmersión del producto a congelar en estos líquidos o sustancias, mejor dicho, criogénicas, aumentando muchísimo la velocidad de congelación, teniendo prácticamente muy bajas pérdidas del producto. Y como dijimos, estos equipos criogénicos tienen una inversión inicial baja, pudiendo ser hasta un tercio de los sistemas que vimos antes, que se conocen como mecánicos o tradicionales. Tienen un bajo costo de mantenimiento, el manejo es fácil, pero, como dijimos, el costo de los productos criogénicos es muy alto, llegando a representar el 90% de los costos totales de mantenimiento, ¿sí? Básicamente porque se evaporan, entonces es muy difícil contener esos vapores, se escapan de los equipos. Y en el país no hay demasiados proveedores de productos criogénicos, entonces eso crea, digamos, de algún modo, una menor oferta y hace que se eleve el precio de los mismos. Bien. Bueno, hasta acá hemos terminado con lo que es la clase de congelación. Van a tener un apunte al respecto. Los invitamos a que lean el mismo, que repasen estas clases las veces que quieran y que nos consulten, como siempre, cuando lo requieran. Hasta luego.